¿Qué tal? Saludos, podescuchas. Estamos entrando al estado transitorio. Yo soy su amigo Armando. Les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de ingeniería electrónica, mecánica y todo lo que tenga que ver con la ingeniería en general. Y bueno, hoy nuevamente me acompaña mi amigo Javier desde Massachusetts. Hola, Hola, Javier, ¿cómo? hola. Hola, por aquí andamos justo desde casa, pero desde Massachusetts. Sí. Y bueno, el tema, hoy vamos a hablar de acerca del COVID, ¿no? Que es el tema que está ahorita en boga y es la emergencia mundial. Vamos a hablar también un poquito de cómo la ingeniería ha impactado dentro de la salud, ¿no? A lo largo de la historia y cosas que actualmente esfuerzos que se está haciendo desde el lado de la ingeniería actualmente y cómo podríamos también a futuro apoyar como ingenieros. Pero bueno, cuéntanos, Javier, qué tal, cómo se está viviendo la situación con el COVID-19 por allá en Estados Unidos. Pues mira, aquí lo que está pasando, pues igual que allá en México, ¿no? Con algunas universidades, aquí empezaron desde hace como 2 semanas más o menos a primero a reducir la cantidad de gente, o sea, la densidad de población dentro de las universidades. Te puedo platicar directamente de MIT porque pues es donde yo estoy. Entonces, los primeros días lo que hicieron fue dejar que los alumnos de pregrado, todos los que están en la carrera, dejaran de venir, ¿no? Y que pudieran conectarse vía remota a las clases, que en cierto punto era hasta opcional venir o no venir. La cosa era que solo cumplieran con sus objetivos de materia y demás. Luego, o sea, no pasó yo creo ni una semana y cuando dijeron, ¿saben qué? De plano ya no vengan. Se acabó prácticamente el semestre. Eso fue una semana antes del Spring Break que se tiene acá en Estados Unidos. Y poco a poco así fueron recortando, ¿no? Gente, hasta que de plano ya dijeron, ¿saben qué? Se va a cerrar totalmente el MIT y de hecho justo hoy en día ya están protegidas las entradas con policía en la puerta porque solo puede entrar la gente que sea realmente esencial para ya sea las investigaciones que están haciendo sobre el coronavirus o gente que tenga experimentos corriendo que no puedan detenerse, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja con seres vivos o con químicos que no pueden detener una reacción y cosas así, entonces son personas que pueden estar ahí, pero solo se pudo quedar una o dos personas de cada grupo de trabajo máximo, ¿no? Entonces eso, digamos, en el ambiente de la universidad, en el ambiente del MIT, con lo que sabemos de las empresas alrededor de esta área son casi todas de investigación y desarrollo. Entonces la mayoría pues corrió con la misma suerte, ¿no? O sea, todos fueron suspendiendo sus actividades poco a poco y pues ya como parte de las acciones del gobierno del estado de Massachusetts, ordenaron igual, en principio era los restaurantes deben de limitar su capacidad al 25 personas máximo en el interior. Después dijeron, ¿saben qué? Solo va a haber para llevar, ¿no? Entonces, aquí está, bueno, la ventaja es que los servicios como Uber Eats y algunas otras aplicaciones locales funcionan bastante bien y eso pues ha permitido que los negocios sigan vendiendo, ¿no? Porque pues aquí sí ya tienen un poco más la infraestructura, las plataformas necesarias para que pues, todo el mundo pueda vender y comprar también, ¿no? En línea. Igual que en México, la gente fue corriendo a los supermercados por papel de baño, no sabemos por qué, pero bueno, igual, igual acá. Entonces, el día que yo tuve que ir a hacer súper, realmente ya no había nada, o sea, cuando te digo nada es nada, o sea, estaban los estantes vacíos. Y poco a poco, el miércoles de la semana pasada, me parece, fui al súper y poco a poco ya están restableciendo todo, ¿no? O sea, otra vez ya están abastecidos, ya hay más control sobre las tiendas. Entonces, ahora te tienes que formar para poder entrar al supermercado, ya no es tan fácil de que entres y como loco empiezas a llenar tu carrito y te sales, ¿no? No, ya lo están tomando más controlado. Pero justo el alcalde de Boston, que pues es aquí la ciudad de al lado, estaba diciendo que no hay todavía, por lo menos para el estado de Massachusetts, una emergencia
a nivel de no poder salir. O sea, en este momento es recomendable no salir, mas no es estrictamente obligatorio el no salir, ¿no? O sea, todavía hay oportunidad de que pues, te salgas a caminar al río, por ejemplo, o a las calles, siempre y cuando se mantenga la distancia de 2 metros, ¿no? Con la gente alrededor. Entonces, parece que las medidas han funcionado. También es importante decir que, pues, por ejemplo, aquí Boston, Massachusetts, bueno, Cambridge, perdón, Somerville y demás, son ciudades o es una zona conurbada que está repleta de gente extranjera principalmente, ¿no? Entonces, mucha gente en cuanto empezó a ver que esto se iba a poner feo, se regresaron a sus países. Entonces, mucha gente se regresó a pesar de que había una alerta mayor, por ejemplo, en España, decidieron irse. O sea, tengo amigos españoles que estaban aquí y cuando vieron cómo se iba a poner o cuál era el pronóstico, dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos. Porque, pues obviamente, pues su familia, la seguridad que sienten más de estar en su país que estar acá y demás, pues hizo que mucha gente regresara a sus países, ¿no? Entonces como que la ciudad se quedó sola y si sales a esta hora que aquí son como las 11 de la noche, bueno, ya es tarde, pero si salieras, no sé, a las 8 de la noche, ya no hay nadie en las calles, ¿no? O sea, realmente se vacía totalmente y cosa que otros días, pues a las 11 las 12 de la noche seguía habiendo gente, sobre todo, no sé, jueves, viernes, sábado, pero estos días de plano nada, ¿no? Entonces, la gente ha tomado bastante conciencia desde los primeros días que recomendaron dejar de usar el transporte público, la mayor parte de la gente empezamos a dejar de usarlo, porque pues obviamente es un lugar donde el contagio puede ser más fácil, ¿no? Porque es un espacio cerrado, porque estás tocando cosas que otras personas ya tocaron y tú no te puedes confiar de que todos tienen las mismas costumbres, a lo mejor higiénicas, que tú tienes o que tú tratas de tener, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que se ha hecho. Y pues bueno, pues al final creo que es el mismo camino que se está siguiendo ahora ahí en México, ¿no? O sea, con una diferencia de 2, 3 semanas, pero yo lo que veo es que están recomendando prácticamente lo mismo, pero pues sí es de entender todas las restricciones o pues todo lo que las personas allá en México les preocupa, ¿no? Que realmente por el tipo de economía, el tipo de empresas también que hay allá, no es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Que es lo que te digo. Aquí la mayoría de las empresas son de investigación y desarrollo, entonces, pues no pasa nada si no vas al laboratorio, te llevas tu computadora y puedes seguir trabajando en ciertos aspectos desde tu casa, pero no No, es lo haces, mismo como a la gente allá en México, ¿no? o sea, ya sí es más fácil hacer home office, ¿no? O haces escritorio virtual, cosas así. Sí, sí, exacto. O sea, puedes dejar a lo mejor tu computadora en tu laboratorio encendida y te conectas vía remota y sigues trabajando, ¿no? Pero no corres mayor riesgo. Entonces, te he de decir que a pesar de lo que te he dicho que tienen, bueno, se tiene facilidad en cuanto a pedir comida vía aplicaciones o lo que sea, los restaurantes locales están muy preocupados también. O sea, el otro día que salí a caminar aquí a la avenida Massachusetts Avenue, varios restaurantes ponían sus letreros, ¿no? De ayúdanos a alcanzar nuestra venta del día, sino para poder pagarle a nuestros cocineros, empleados y demás, porque pues es lógico que, que si no hay ventas, pues no tienen cómo solventar sus gastos, ¿no? Sí, no hay flujo de efectivo. Exactamente, entonces justo platicaba yo con alguien ahí en México que le decía, es que eso es preocupante no solo para la gente local, sino, por ejemplo, a mí me preocupa porque mucha gente que trabaja en esos restaurantes son latinos, ¿no? Y entre ellos, pues, Ujú. mexicanos. Entonces, yo les decía, ahora que, por ejemplo, los ingresos por el petróleo están bajando, los ingresos por el turismo están bajando, muchas veces en otras ocasiones cuando hay crisis económicas en otras partes del mundo o globales, pero que son debidas a la baja del petróleo o debidas a crisis inmobiliarias, lo que sea,
al final se llegan a compensar en México por las remesas que llegan de Estados Unidos, pero esto podría Sí, llegar a pegar a ese factor, ¿no? Porque los mismos mexicanos que están aquí, que trabajan pues en restaurantes, en jardinería, en lo que se te ocurra, en limpieza, pues ahora no están teniendo tampoco la cantidad de ingresos o su empleo está empezando a correr riesgo de perderse. Entonces sí es preocupante también acá ese aspecto. No, no está tan fácil como pareciera ser. sí, digo, de entrada, de este lado ya se empezaron a ver los efectos, porque ya subió el dólar. Sí, Ahorita no sé en cuánto está. estaba Ah, como en 24 y algo hoy, 24.30. sí, bueno, ahorita está en 24.83. Ajá, sí. Ya casi 25, ¿no? Y no manches, entonces está cabrón. Entonces, bueno, por lo que entiendo de ese lado ya, ya puedes ver calles, como si fuera película de terror, acá de todas solas y sin gente. Sí, 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 me tocó el otro día que tuve que salir a la tienda, salí como a las 8 de la noche y realmente, o sea, si me encontré dos personas en la calle, o sea, y en un trayecto de, ¿qué te gusta? Kilómetro y medio, fue mucho, o sea, dos personas. Y Órale. entonces realmente sí la gente procura si acaso salir en un momento dado cuando la temperatura está mejor, que es a mediodía, máximo hasta las 4 de la tarde. Y cuando está mejor te estoy hablando de 10 o 11 grados, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es como que acá sea muy alta la temperatura. No, y aparte, ese es otro factor, ¿no? Porque, bueno, recuerdo que hace más o menos un mes decían que el virus no sobrevivía mucho en temperaturas cálidas. Entonces, como que a eso le andaban pegando un poco de este lado, ¿no? Acá en México decían, no, pues es que acá pues ya se vienen los calores y pues, va a ser menor el riesgo. Sí, Digo, puede que sí, ¿no? Puede que sí, porque hasta donde tengo entendido, ahorita acá vamos bien en el sentido de que no se ha disparado tan exponencialmente, ¿no? sí, sí, Claro. sí, es lo que comparaban, por ejemplo, los números que se habían dado en España en los mismos tiempos con los que empezó en México y parecía que la tendencia iba a ser la misma, pero aparentemente está prolongándose bastante más la curva, ¿no? Entonces, eso es bueno, pues para el país eso es bueno, y mientras se pueda seguir las recomendaciones que se dan, pues yo creo que esa curva se puede mantener ahí, si no es que decrecer, ¿no? Sí, digo, no sé si sigas el canal del de Date un Blog, pero bueno, yo estaba viendo ahí, ¿no? De Javier Santolaya. Ay, se me complica pronunciar su apellido, pero explicaba, ¿no? En uno de sus videos, de que al final de cuentas o sea, va a llegar el pico, ¿no? O sea, huevo, va a llegar el pico, pero lo que se trata, con todas las medidas de prevención y demás, es extender ese tiempo, ¿no? En ese tiempo en el que se dispare, que no se dispare tan abruptamente, sino irlo retrasando y lo retrasando. Sí, sí, Pero sí. de que va a llegar, pues va a llegar. Y y digo, de este lado, también mencionaban que tal vez por no sé, las medidas higiénicas, ¿no? Que pues, la gente es un poco más consciente, digo, no así tanto, pero sí. Digo, ya tenemos, por ejemplo, la experiencia con lo la porcina, ¿no? ¿Cómo se llama? La La influencia, sí. H1N1. Ajá. Ajá. Y de ese tiempo para acá, sí hubo como mayor conciencia en el sentido de que, no, pues que échate el gel antibacterial y acá, como que más limpieza a la hora, o sea, de comer o pues sí, al día a día, ¿no? Entonces, Sí, como que eso también, al parecer, está influyendo pues en este lado, ¿no? De que no se esparza tanto. Digo, pues está bastante bien, ¿no? Algo positivo, al menos. sí, digo, al final, como dicen, ¿no? O sea, si el gobierno en un momento dado, a lo mejor, bueno, aparentemente hoy ya mostraron una cara un poco más seria respecto a lo que está pasando, pero si el gobierno no lo hace, o sea, toca a los ciudadanos hacerlo, ¿no? Y yo creo que lo que te decía, o sea, sí, justo tienes toda la razón. Esa crisis que en su momento tuvimos hace unos años nos enseñó bastante.
Y la prueba está de que igual predecían que se iba a hacer una pandemia enorme y demás, y se contuvo, ¿no? O sea, lo más que llegó fue el contagio entre México y Estados Unidos, pero ahí se paró. Y entonces nunca se salió de control, aunque ese virus incluso era un poco más agresivo que el actual, porque ese virus mutaba muy rápido. Y una cosa que está sucediendo con este es que no está mutando tan rápido. Entonces, eso es bueno, porque en lo que encuentran la vacuna o eso, siguen atacando al mismo virus, ¿no? A lo mejor sí con alguna que otra variación, pero no va a ser como cuando con el H1 que lo que sucediera era que de pronto encontraban alguna que parecía solución y resultó que no, que tenía que ser otra cosa porque ya había mutado y fue muy difícil lograr exterminarlo. Bueno, no exterminarlo, sino reducir su impacto, ¿no? Porque era muy agresivo en ese sentido. Y este virus es muy contagioso, pero no es realmente tan mortal. Sí, o sea, es lo que se dice, ¿no? Realmente el problema por eso es para adultos mayores, gente con obesidad, con asma o niños pequeños, ¿no? O sea, digamos que personas de nuestra edad, más o menos, no sé, o ¿qué te gusta de 20 entre 20 y 40 años tal vez, que estén en buenas condiciones de salud, pues no hay tanto problema, ¿no? Sí, no, no debería. Digo, eso está bien, pero, por ejemplo, acá la situación pues no está tan grave, bueno, al parecer, o sea, pues, todavía no se ha decretado como pues, cuarentena, ¿no? O sea, nada más son las recomendaciones de que si, para las empresas que si pueden, que hagan home office, pues hacen home office y salir lo menos posible. Lo único que sí es que ya dijeron que se cerraban gimnasios, bares y donde, centros de esparcimiento, ¿no? Digamos. Sí, Digo, sí, son como pues es las... que ahí digamos, como uno de los puntos más vulnerables, ¿no? Donde llega a haber más te digo, aquí empezaron con más de 25 personas, o sea, Sí, ya fuese una conferencia, ya fuese una fiesta, ya fuese lo que fuera, o sea, era el número máximo de personas que podía haber adentro de un recinto cerrado, 25. Y eso, te digo, por lo menos en la zona de Massachusetts, por ejemplo, ha ayudado bastante porque el número de contagios está bajo comparado con el resto de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Florida se está descontrolando porque la gente no quiere dejar de salir a la playa y eso está haciendo que el número de contagios crezca bastante. California por igual. Nueva York se cree que pueda llegar a ser el nuevo gran centro de contagios por la cantidad de gente que vive ahí, ¿no? Y pues porque al final igual la economía de Nueva York pues tiene que moverse y entonces aquí en la zona de Boston, Cambridge, no tenemos comercio informal en las calles, pero en Nueva York sí. Entonces, por ejemplo, la gente que vive también de eso, pues está igual optando por seguir trabajando, ¿no? Y entonces, hoy igual el presidente acá, Trump, eh, dijo que pues al final siempre no, ¿no? Que pues que se regresen a trabajar porque no podemos hacer de esta epidemia una crisis económica. Pero pues sí, mucha gente aquí mismo en Estados Unidos está criticando su proceder porque pues al final lo que dicen es que lo que se está preocupando es de sus negocios, que ya sí. le echó números, ya le echó cuentas y dijo, es que esto me va a pegar a mí también, ¿no? Ya no como presidente, sino como empresario. No, Entonces es yo creo que, o que, sea, les va a pegar a todos, o sea, exacto, yo creo que de que le va a pegar a todos, nos va a pegar a todos. Pero al final, pues es algo que deberíamos de ver o dejar que los expertos, por ejemplo, ahí en economía y demás, vean la manera de cómo poder, pues si no eliminar, por lo menos amortiguar, ¿no? Lo que se viene. Porque en realidad ese debería de ser, o ese es el gran problema que va a tener no solo México, sino todo el mundo, una crisis económica después. O sea, ya pasó la crisis de salud, pues ahora viene la crisis económica. sí, de hecho, Y esa puede puede llegar a ser matar más peor, gente. Sí, ajá, esa puede llegar a matar más gente. sí, sí, porque, o sea, al final, no sé, los pobres pues, van a seguir siendo pobres, ¿no? Igual y son más pobres, pero Sí, hasta cierto punto ya están como, pues, digamos, adaptados, ¿no? A la escasez. Yo sí, creo que donde va a pegar más, pues, es en la clase media,
no pegar más porque va a haber más desempleo también. O sea, en la clase media es donde va a haber más despidos, si no es que ya los está viendo. Bueno, creo que de este lado no han dicho que hayan despidos todavía por esta situación, pero si empieza a haber posteriormente porque ya no haya suficiente flujo de efectivo para pagar a los empleados, va a estar cabrón. Sí, Ahí, pues más bien es, en dado caso, ingeniárselas, ¿no? De sacar algo, mejor un negocio para pasar las penurias que se adapta pues, a la situación, obviamente, ¿no? sí, claro, sí, o sea, digo, eso yo creo que es lo más inteligente. De pronto, pues, gastar lo menos que se pueda en cosas que no tienen sentido de ser, ¿no? O Sí, sea, mucha gente, cuando hay este tipo de crisis, por ejemplo, las tasas de crédito a lo mejor las bajan porque pues precisamente quieren que la gente saque créditos, que compre cosas a crédito, porque aparentemente les conviene, ¿no? Pero en realidad en este momento, pues esos créditos deberían de ser aprovechados solo para cosas realmente productivas, alguna empresa, o sea, algo que te vaya a ser productivo después, pasando la crisis. Es ahí donde sí vale la pena invertirle esfuerzo, tiempo y el dinero, ¿no? sí. Sí, y es que, no, es que hay mucha gente inconsciente. O sea, todavía me acuerdo, la semana pasada, todavía salía hasta el miércoles y, y recuerdo haber visto, pues ahora sí que en mi camino, varios, parejas, ¿no? De chavos que se veía que estaban en la escuela. Y, y pues de entrada, o sea, las escuelas pues, suspendieron actividades justamente para que no se estén viendo, se estén tocando y todo eso, ¿no? Y Ujú. y ves parejas ahí en el metro o que saliendo del hotel y acá y así, no, pues bájenle la calentura tantito, ¿no? Ya después de este desnudo de champata. Así no va a funcionar. Sí, y luego me decía Jesús, pues es que en los hoteles ahí es más seguro que agarren algo, ¿no? Entonces Sí, más, está más peligroso. Pero claro. sí te digo, como, bueno, por ahí había leído una nota como no se ve, digamos que haya gente que vas en la calle y de repente se cae y escupe sangre y se está muriendo o algo así. O sea, como que la gente no le entra bien todavía a este pedo, ¿no? Sí, Así o hay, sea, digamos que ahí justamente es donde ya podríamos empezar a hablar un poco de, por ejemplo, cómo es que a lo mejor no tanto la ingeniería, sino los números, ¿no? Hacen conciencia a la gente. Porque realmente aquí la parte preocupante, te digo, la tasa de mortalidad es muy baja, es del 0,2% en edades productivas. Ya para edades de 65 años para arriba, así llega por ahí del 28%. Pero si nosotros hacemos cálculos y, por ejemplo, decimos que el 2% o el 0,2% de la población infectada se puede morir, si eso, o sea, sacas el 0,2% de 10 millones, pues empiezas a sacar números que ya lleva a los miles, ¿no? Y sí, entonces el problema está en que las instituciones de salud no pueden soportar esa cantidad. A lo mejor te podrían soportar cientos, pero no miles de personas enfermas o personas muriéndose. Ese es el verdadero miedo de las instituciones de salud. Entonces, cuando sí, pones esa perspectiva en números, ya dices, "Oh, ok, ya entendí, ¿no? O sea, no es tanto el que se enfermen los 100 millones de personas, o sea, de esos 100 millones, te voy a decir, se va a morir el 0,2%, pero si ya sacas el 0,2% de 100 millones, pues son un montón. sí. Entonces, no hay cantidad de hospitales suficientes para soportar ese 0,2% de población enferma. Y eso es lo que le está pasando a Italia y eso es lo que le está pasando a España, que llegaron a números demasiado altos, con contagios de 27,000, 35,000 personas, y pues ese 0,2% empezó a ser de cientos y empezaron a saturar los hospitales. Y se les está muriendo la gente, ¿no? Porque pues obviamente ya llevan 3,000, 4,000 muertos, porque pues obviamente los números empiezan a tomar sentido ahí, Sí. cuando tomas la perspectiva en cantidades. No, y deja de eso, o sea.
Bueno, digo, por un lado es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Es lo que se trata de evitar que, o más bien lo que se trata de atacar con postergar un poco el contagio, ¿no? O sea, se va a llegar al pico, se va a llegar, pero hay que desacelerarlo para que les dé chance al sistema de salud, pues empezar a dosificar, ¿no? Y aparte de eso, pues la gente que está enferma de otras cosas, ¿no? O sea, que son enfermedades crónicas, enfermedades graves, que de repente, no sé, alguien con apendicitis, ¿no? Y que no tengan dónde tratarlo, pues ahí se les va a morir. Sí, O, no exacto. sé, una embarazada, ¿no? Que esté dando a luz ahí, que tengan que hacerle ahí este parto a la antigua, o no sé. Cosas de Sí, ese sí, sí. O estilo sea, son... exactamente ese tipo de enfermedades que de todas maneras van a seguir ahí, ¿no? O sea, no es como que, pues ahorita no vamos a atender a ningún paciente que le dé un paro cardíaco porque tenemos coronavirus. O sea, no, o sea, Ajá. es algo que se tiene que seguir atendiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente la gente empieza a entender la situación. Y pues digo, o sea, lo No que sé. decíamos, ¿no? O sea, si te toca trabajar, pues también, o sea, se entiende. Sí. Y por ahí leía yo un post de alguien en Facebook, ¿no? O sea, si tú tienes la oportunidad de no salir, pues quédate en tu casa. Pero si tú Ujú. sabes que tu vecino depende de su negocio y que si no va a vender, si no sale a trabajar, pues no se muere de coronavirus, pero se va a morir de hambre, pues no lo Ujú. critiques, ¿no? No lo juzgues, al contrario, ayúdale, ¿sabes qué, vecino? Pues entonces véndeme, a lo mejor no sé si es una fonda, véndeme la comida tú, ¿no? Y ayúdale de esa manera, porque justamente la economía local va a ser la que tenga mayor problema después. Finalmente las grandes empresas, o sea, a donde toda la gente se fue a hacer sus compras de pánico, pues ellos tienen inversiones grandísimas que después pueden cerrar tres, cuatro tiendas alrededor del país y no va a pasar nada, van a seguir. Pero el negocio local, la tiendita de la esquina, la fonda de alrededor, si no vende, pues quiebra, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa persona? Pues quién sabe. Entonces ahí es Sí. donde ya empezamos a ver que estos números que están impactando no solo van a impactar en el número de muertes, en el número de enfermos, sino también van a empezar a impactar en el número de personas con desempleo. Sí, eso, pues, obviamente en corto plazo va a pegar y tal vez hasta en mediano, ¿no? Porque es como veía en un video, o sea, la crisis pues ya venía, ya se estaba anunciando, ¿no? Pero pues esto terminó ahora sí como que por llevarla a cabo, ¿no? Por sepultar toda la economía. Sí, sí. Y lo grave, pues es que ahora sí que no hay ni para dónde correr, ¿no? O sea, ni siquiera las personas que podrían considerarse como clase media alta o alta, pues no tienen para dónde huir, ¿no? Porque muchos dirán, pues me voy a Estados Unidos, me voy a Europa, me voy Sí, no, a ahorita no hay, Canadá. no, pues no. Y pues entonces no está igual, o sea, está cabrón. Ujú, sí, de hecho. Sí, Entonces, realmente pues, es algo que no, bueno, creo que nunca habíamos experimentado, en más de nuestra generación, no sé, de no, nuestros pues no. padres, creo que tampoco. No, tampoco, o sea, la última pandemia fue en 1920, ¿no? Ujú, Entonces sí. ahí fue y pues de ahí para acá ya pasó algo de tiempo. No, y es que aparte, digo, supongo que también tiene que ver el rollo de la globalización, ¿no? Porque pues, hay más transporte, más comunicación entre los países y demás, entonces pues. Sí, claro, eso fue lo que aceleró en un momento dado el esparcimiento entre países, porque pues al final la gente se tiene que mover y, digamos a alguien que se subió enfermo, a lo mejor allí en China, en Wuhan, viajó a Beijing, por ejemplo, en avión, y pues sin saber, porque al final el tiempo de incubación del virus es demasiado largo, entonces tú no Sí. sabes que estás enfermo, ¿no? No, Y imagínate alguien que se aventó su tour, ¿no? Que se fue, no sé, a sí, América, exacto. a Europa, Asia. Es lo que te digo, a lo mejor alguien que salió de Wuhan, que venía, no sé, a Estados Unidos, va de Wuhan a Beijing, de Beijing, no sé, se brinca a California. Y entonces en todo ese transcurso, pues, ¿cuánta gente pudo haber contagiado en el avión? ¿Cuánta gente pudo haber contagiado en los diferentes aeropuertos que pasó? Y luego en el lugar donde llegó, ¿no? Sí. Entonces, es ahí donde empezó a esparcirse esto como,
como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí, ahí es donde empieza el rollo exponencial, ¿no? O sea, el comportamiento exponencial de los virus. Sí, exacto. Y bueno, digamos, regresando un poco a esto del cómo pega en la economía y relacionándolo un poco con la ingeniería, me comentaba un amigo que está en Francia que en la parte norte de Francia les ha pegado porque me parece que allá ya no tienen pues, industrias, ¿no? O sea, como fábricas, cosas así. Digamos que todo lo tercerizaron hacia otros países, ¿no? Como Sí. China, América Latina, y cosas así. Entonces, pues, eso les pegó bastante y luego ahorita, pues, no, sabes que toda la industria de alimentos, cosas por el estilo, pues tienen que estar exportando, ¿no? Y entonces si la moneda sube, si todo está más caro y luego pues todo el rollo de los aranceles, o sea, pues eso es un desmadre. Ahí también como la parte de la ingeniería global es como un contra, ¿no? O sea, porque muchas veces uno pensaría, pues es que la ingeniería global, haces en tu país la parte de propiedad intelectual y todo lo tercerizas en China, ¿no? Toda la Sí. producción y demás. Sale más barato, pero pues pasa algo como esto donde te cortan todas las Las vías de suministros. comunicación, ajá, y o te suben todos los precios en chingadazo y sí, ahí te empieza a pegar. Sí, pues de hecho allá en México también la planta de Audi, México iba a parar unos días, no tanto por el, el problema local, sino porque todos sus suministros que venían de China se dejaron de producir, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso es así de, ok, nosotros estamos bien, pero la planta pues no funciona porque no hay suministros. Entonces Sí, tenemos pues, las máquinas, pero no tenemos con qué, pues sí, qué no hay con qué. ponerlas. Ajá, entonces, ahí empezó también otro problema, ¿no? Que fueron, digamos, como que problemas en destiempo, pareciera ser, pero fue porque ya anunciaban la ola que venía, ¿no? Sí, 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 digo, en China me imagino que tal vez en 1 o 2 semanas ya regresan a sus actividades, ¿no? Porque allá ya está como la prueba superada, Ujú. pero pues ahora sí que la bronca sigue siendo Europa, Estados Unidos principalmente, ¿no? Y Sí, acá, no sé, esperar a que no se esparza tanto. sí, yo creo que, o sea, si se siguen los procedimientos, hace rato yo veía, ¿no? Que alguien de la Organización Mundial de la Salud decía que en realidad, o sea, el que México hubiese adelantado la fase 2 no estuvo mal. O sea, algunos procedimientos, porque justo hoy que ya se decretó como tal fase 2 pues ya no va a costar a la gente ir adaptándose, porque ya habían empezado con algunas cosas. Contrario a que en otros países eso fue lo que les costó, que de un día para otro le dijeron fase 2 sale, y ya nadie se mueve, ¿no? Y era así Sí, como que no, pues por eso empezó a haber también problemas sociales, ¿no? Incluso. sí, 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 pero no sé, ahora sí que uno como si estuviera gobernando, quién sabe qué haría, ¿no? O sea, no sé, no podría decir, yo habría Ahí hecho es, esto, ahí es donde sale la frase, ¿y ustedes qué hubieran hecho, no? sí. Sí, digo, afortunadamente, pues acá al parecer las cosas están haciendo de manera adecuada. Y pues sí, ahora sí que solo hay que seguir las recomendaciones y pues, no estar inconscientes, ¿no? O sea, como dices, sí, no sé, la señora de los tamales, los de las tiendas, todo eso, pues no pueden parar y está bien, digo, al final es comercio local, ¿no? No hay que desplazarse y todo eso. O sea, porque por ejemplo acá todas las personas del Estado de México que van hacia la Ciudad de México a trabajar y todo eso, o sea, pues ahí es un foco de infección bien cabrón, o sea, porque dijeras, nada más es en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí se mantiene, pues no, pues hay un chingo de gente que Sí, de que va Nesa, de desde... Chalco, de Iztapaluca, o de Toluca, de todo eso, o sea, y ahí Sí. se empieza a esparcir. Y si pueden hacer todos sus, digo, la mayoría creo que pueden hacer home office porque pues, la mayoría son trabajos de oficinistas o cuestiones de tecnología que pueden hacer a distancia, ¿no? Sí, el problema es para las plantas manufactureras o, no sé, talleres, gente que vende alimentos y demás. Esos son los que tienen un problema, ¿no? Pero pues al final yo digo, pues con que se mantengan protegidos, por ejemplo, dices tú, ¿no? La señora que vende tamales, a lo mejor, pues usar un guante cuando reciba el dinero para evitar que eso haga que
toque el dinero que quién sabe dónde estuvo y si alguien que está enfermo ya lo tocó y al final el tiempo de vida del virus puede seguir latente, ¿no? Sí, Entonces, esas pequeñas acciones hay veces impactan demasiado en que, pues si la señora recibe el dinero con un guante y luego se lo quita y luego se echa gel para poder quitarlo, o se puede, si se pudiera lavar las manos es ideal, y luego sigue atendiendo, o sea, esa simple acción haría que ni ella corra riesgo ni su gente, ¿no? O sea, la gente que es su cliente, pues. sí. Entonces, y es algo tan pequeño como simplemente el ponerse un guante y lavarse las manos, ¿no? ¿Se va a tardar más? Pues sí, pero es mejor que se tarde un poquito más a que se contagie ya sea ella misma o alguien más, ¿no? No, y bueno, digamos, a lo mejor sacándole un poquito del tema, pero ese tipo de acciones, situaciones es donde se demuestra que las pequeñas acciones sí tienen en conjunto pues un impacto, ¿no? Más grande. Sí, claro. Porque ya ves que hay muchas personas que como que no les cae el 20, no creen que realmente realizando una acción, por mínima que sea, en conjunto pueda impactar, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, eso es ya como otros rollos. Pero, y bueno, creo que con esto del COVID, de momento terminamos. Ahora sí que sigan las recomendaciones y bueno, ahora vamos a hablar ya más de ingeniería tal cual. Vamos a sí. hablar de ingeniería en tiempos del COVID o de pandemia. No sé todavía cómo voy a llamar este podcast, pero algo Sí, así, ¿no? sí. Este, bueno, podemos empezar con lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé tú desde tu perspectiva, pero yo en estos días yo sí me puse a pensar, ¿no? O sea, al final yo como ingeniero de electrónica, ¿qué demonios podría hacer, ¿no? O sea, yo sí me sentí así como con, de cierta manera, las manos atrás porque digo, bueno, uno crea soluciones para el beneficio de la humanidad, y entre ellas, pues, la salud y todo eso, pero en este momento, pues, uno no podría hacer nada, ¿no? Y resulta que si hay ciertas acciones, igual, pues, más o menos pequeñas, que pueden impactar, como lo que te comentaba hace rato ahora es que fuera del aire, lo de los respiradores, ¿no? Que toda la comunidad maker se está organizando para, imprimir, sí, hacer, mediante impresión 3D respiradores artificiales, ¿no? Porque están teniendo una gran crisis, y principalmente en España. Yo me enteré de esto por un video igual de Datum Blog, que estaban diciendo, no, pues es que se les están acabando y, pues, como sabemos, ¿no? O sea, nunca van a ser suficientes, los sistemas de salud siempre están limitados, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí encontramos una solución que dices, ah, pues está chido, ¿no? Digo, lástima que uno, bueno, al menos en mi caso no tengo experiencia en ese rubro de la ingeniería, pero tú cómo lo viste, o cómo te sentiste. No sé si compartas el mismo sentimiento. Sí, claro, ¿no? De hecho, o sea, siempre hay que poner, digamos, pues precisamente como politécnicos que somos, pues nuestro lema es, ¿no? Poner la técnica al servicio de la patria. Y en este caso, pues si se requiere cuando hay necesidad de otra actividad, pues también se tiene que hacer. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, en lo que he estado apoyando y apoyo porque en el tecnológico nos lo pidieron fue, pues al final tenemos futuros ingenieros en preparación que no deben de suspender, digamos, su conocimiento, pues por una pandemia, ¿no? Al final de Ujú. cuentas ya estamos en una era diferente donde pues ahora tenemos videoconferencias, tenemos pizarrones digitales, tenemos un montón de recursos en línea que te permiten seguir trabajando en la formación simplemente de los ingenieros o de los estudiantes en general, ¿no? Entonces, uno como ingeniero, yo por ejemplo en este caso, eh, lo que estoy ofreciendo es, si yo te puedo ayudar a ti, profesor, que a lo mejor eres de un área que no es tecnológica o tú no tienes algún conocimiento de cómo utilizar las herramientas, yo te explico, o sea, tú dime, yo te ayudo para que puedas transformar tu clase en una clase digital. Y eso, o sea, al final tú como ingeniero, pues se te facilita más rápido, ¿no? A lo mejor moverle a un sistema, subir, bajar cosas de internet, pero hay profesores que realmente o no saben o se les complica mucho y pues estamos en tiempos donde eso ya no debería de pasar, ¿no? Entonces,
pues desde esa simple acción de que, ay, pues qué flojera la cuarentena, ¿no? Pues ponte a ayudarle a alguien, o sea, o pon tu servicio hacia una escuela, una primaria, o alguien, una profesora, un profesor que quiera dar su clase de matemáticas, por ejemplo, pues ayúdale a subir sus videos a YouTube, ayúdale a que pueda tener a sus alumnos trabajando desde sus casas, a que conozca plataformas como Google Classroom, como no sé, muchas otras plataformas, Zoom, como herramienta para poder dar clases. Y créeme que eso genera un gran impacto en muchos aspectos. ¿Y qué es lo único que tienes que aplicar? Tus conocimientos básicos de ingeniería, ¿no? Que si se te cae la conexión de internet, pues a ver, checa qué es, porque muchas veces hay personas que ni eso saben realmente verificar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si tienen a lo mejor un firewall activado y no saben por qué es. Y tú como ingeniero dices, ah, pues es que nada más desactiva el antivirus y ya va a funcionar, ¿no? Ah, pues todo eso es, al final es poner la técnica al servicio porque tú sabes cómo funciona eso, pues ayudar a la persona que no sabe. Y eso va impactando las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, no necesariamente, digamos, hay que meterse directamente con el problema, sino atacar todos los daños colaterales que está dejando a su paso, ¿no? Porque esto es un daño en muchos aspectos. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que eso es lo que ahora las personas deberían de hacer. Y sobre todo, o sea, los ingenieros, ¿no? Que son los que tenemos un poco más abierto ese mundo digital hoy en día. Sí, porque pareciera broma, ¿no? Pero hay mucha gente que incluso se le complica instalar pues, un programa, ¿no? Sí, O sí, sea, cuando a veces nada más es darle siguiente, siguiente, siguiente y mucha gente se queda así como, ¿y ahora qué hago? sí, exacto. Pero en lugar de que te pongas a grabar videos en TikTok de cómo bailas, pues ponte a grabar un video en TikTok de cómo resolver una ecuación diferencial, ¿no? De primer orden, o cómo hacer una división, lo que sea. Y queriendo o no, a lo mejor a alguien lo va a ver y eso va a generar un impacto, o sea, sí o sí. Entonces, yo creo que esas son las pequeñas acciones que nosotros en un momento dado podríamos ayudar, porque igual aquí hay veces que se puede llegar a aplicar la de si no ayuda, no estorbe, ¿no? Entonces, pues ¿para qué te vas a ir a parar a un hospital de, ay, yo quiero ser voluntario si te vas a ir a contagiar y a lo mejor hasta morirte, ¿no? Entonces, mejor quédate en tu casa y ya es algo en lo que realmente puedes apoyar. Sí, Pues cosas así. Ya si alguien, por ejemplo, a lo mejor tiene un makerspace y dice, ¿saben qué? Pues yo sí puedo hacer manufactura de esto, pero pues necesito, no sé, que venga a ayudarme una o dos personas, pero tiene que ser alguien que sepa moverle a esto, ¿no? Ah, pues si tú sabes, si tú puedes hacerlo, pues ofrécete y con todos los protocolos de seguridad y de higiene, pues ve y ayúdale. Y a lo mejor si es algún servicio, no sé, por ejemplo, una camilla impresa o igual, ¿no? Respiradores, a lo mejor. Finalmente como los están haciendo son con impresiones 3D y Arduino y unas pantallas LCDs y demás. Si tú sabes hacerlo, pues hazlo, móntalo y déjale los sistemas montados y sabes que ya está, solo instálalos. Entonces, pues digamos que ayudar en nuestras capacidades no es imposible, pero sí hay que saber cómo identificar en dónde podemos ayudar. sencillo, o sea, sí estamos limitados porque al final, como dices, ¿no? No en todas las áreas podemos impactar ahorita mismo, no podemos irnos así de voluntarios o pues sí, o generar una solución que diga, ah, sí, rápido, ¿no? Aquí me hago un circuito y va a matar al coronavirus, ¿no? Pues no, Sí, pues no. obviamente no. Este, pero sí, volvemos, ¿no? Eso de las pequeñas acciones que se pueden implementar y pues ayudar. Que digo, ya de manera a largo plazo, pues sí, uno puede incursionar en otras áreas, ¿no? Como la biomédica y todo eso. Y bueno, eso justamente nos estaría llevando a ver cómo la ingeniería a través de la historia pues ha beneficiado, ¿no? Al sector salud, a toda la medicina, porque hace como un mes más o menos
yo le preguntaba a una amiga que es médico, pues que cómo ella visualizaría si no existieran todos los dispositivos que existen en la actualidad, ¿no? Y me Ujú. decía que era algo que, pues de entrada los diagnósticos serían más deficientes, ¿no? Y no habría como instrumentos, precisos ni nada por el estilo, y nada más se dedicarían como pues, a detectar, ciertos síntomas y decir, pues es como por aquí y ya, y yo le doy esto y a ver si jala. Pero no habrían diagnósticos precisos, ¿no? Sí, justo. Y también, por ejemplo, la esperanza de vida. O sea, gracias a la medicina y a todos los avances tecnológicos, pues ya una persona, si bien le va, incluso puede llegar hasta los 100 años, ¿no? Sí, Y y bien. Pero pues no sé, todavía hace, ¿qué te gusta? Bueno, todavía cuando éramos niños, yo recuerdo que el decir llegar a los 50 60 años ya era de no manches, es que ya está bien viejito, o cosas sí, así. Y ahorita ves una persona de 50 años, 60 y hasta dice, no, pues está joven todavía. Ok, órale. Entonces, digamos, en esa parte sí se ve, ¿no? El impacto tan grande que ha habido pues, de la tecnología en el área de la salud y hablando esto de menos de 30 años, ¿no? O sea, pues cuando éramos niños. sí, O sí, sea, pues es que finalmente la tecnología impacta en la calidad de vida. Entonces, sí, entre más tecnología hay alrededor tuyo, es más probable que tu calidad de vida mejore, ¿no? Entonces, obviamente tecnología en el sentido de que, pues si vas a hacerte una resonancia magnética, por ejemplo, pues que sí te salga que si tienes algo o no tienes algo, ¿no? Como dices tú, a lo mejor eso es algo que antes no se podía. Me parece que es quien, Elon Musk, el que dijo, ¿no? De que los seres humanos hemos tenido superpoderes desde hace un montón, pero la cosa es que no los habíamos visto, porque ahora podemos ver a través de los tejidos y ver cómo están los huesos, si algún hueso está roto o no. Podemos saber si alguien tiene un tumor o no en la cabeza. Entonces hay un montón de dispositivos médicos, por ejemplo, que nos ayudan ya a conocer cosas que hace, como dices tú, 30 años, ¿no? Eran imposibles o demasiado caros también, ¿no? Porque a lo mejor existían, pero eran inaccesibles. Y entonces hoy en día hay pruebas, por ejemplo, simplemente checarte la glucosa en la sangre, pues son pruebas súper baratas y la haces en tu casa tú mismo, ¿no? no, pues yo creo que de entrada desde un simple termómetro, ¿no? O sea, Sí, digamos, eso ya es como más antiguo, pero desde un simple termómetro ya es la aplicación de la tecnológica para el beneficio de la salud y a lo mejor hoy en y día evitar tenemos... riesgos, ¿no? De que se te caiga y el mercurio ahí luego, luego. Ah, ¿No? sí. No, pero, o sea, por ejemplo, este, como dices, o sea, hemos tenido muchos avances y muchos grandes descubrimientos que a lo mejor como vivimos con ellos día a día, pues se nos hacen como algo banales, ¿no? Así como que, pues ahí está, ¿no? Siempre ha estado y funciona y uno nunca se imagina cómo habría sido pues, en siglos anteriores, ¿no? Donde pues, de entrada las condiciones higiénicas pues, eran peores, ¿no? Si mucha gente luego se queja actualmente, pues antes era peor. Y luego Sí, sin instrumentos para el diagnóstico, pues imagínate. O sea, te digo, sí, desde un simple termómetro, ¿no? O sea, sí, si no justo. tuvieras cómo medir la temperatura, pues nada más estarías ahí medio tanteándole y demás. No sabrías ni qué onda, no sabrías si ya la persona está a punto ¿cómo se llama? De convulsionar, ¿no? Funcionar o no, sí, claro. Ujú, te oí Sí, por ejemplo, eso. y eso sigue sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve en el Instituto Cajal ahí en España, el trabajo de una compañera de Italia era el categorizar y a partir de ahí diagnosticar eh, enfermedades relacionadas con el caminar en las personas adultas, es decir, si esa persona iba a tender a sufrir más caídas por la forma en la que camina, o cosas relacionadas, ¿no? Porque decía, es que ahora los médicos, la forma en la que diagnostican es, a ver, señor, camínele de aquí a allá. Y lo veía, no, pues sí se va medio de lado, ¿no? Ujú, Pues yo creo que ha de ser esto. Y sí, así diagnosticaban, sí, y eso era hace 3 años, ¿no? está ojo de buen cubero, ¿eh?
Exactamente, entonces su proyecto era ver de qué manera, por medio de acelerómetros, ubicadas en la cadera y en las extremidades bueno, las rodillas y los pies, eh, verificar los movimientos, ¿no? Y a partir de esos movimientos sacar una relación matemática y decir, pues es que el patrón de movimiento de esta persona va relacionada a tal padecimiento. O el patrón de tal persona dice que su posición está bien. Y simple y sencillamente con eso, ¿no? Y entonces la forma de diagnosticar va cambiando. ¿No? Y bueno, ahí también podría entrar en cuestiones del análisis de datos, ¿no? Está la cuestión del Big Data Claro. que tenemos actualmente, o sea, porque de esta manera, o sea, si le haces el estudio pues, a muchas personas, a una buena cantidad de personas, pues ya sería mucho más fácil identificar quién podría tener ese padecimiento, ¿no? O incluso predecir quién podría ir hacia ese padecimiento si sigue caminando de la misma manera, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, simplemente ¿cómo se llama? Un derrame cerebral se puede diagnosticar momentos, bueno, horas antes, dependiendo de la caminata de la persona. O sea, porque una persona cuando va a sufrir un derrame cerebral, empieza a arrastrar uno de sus pies y eso quiere decir el lado del cerebro que se va a ver afectado. Ok. Y eso es algo que realmente no se le ha puesto toda la atención, pero a lo mejor, por ejemplo, con una pulsera de estas que ya te miden pulso y traen acelerómetros y demás, tú podrías detectar si hay una cadencia diferente en el paso de una persona, ¿no? O sea, estoy hablando al aire, no sé si a lo mejor alguien ya lo hizo, quién Sí. sabe, pero es algo que se podría hacer y con algo que ya es de uso muy común, ¿no? Que a lo mejor alguna persona que nunca se quita su reloj, pues, móntale un acelerómetro ahí y resuelve el problema. Sí, o no sé, bueno, digamos hablando de los wearables, ¿no? Sí, Que sí, sí. estuviera en el calzado, ¿no? También que hubiera un dispositivo que lo pones en el calzado o demás. Bueno, de hecho eso ya Under Armour trae eso. O sea, tus tenis ya traen Bluetooth, acelerómetros para poder calcular, bueno, no calcular, contar más bien Bueno, tus cuenta los pasos, pasos. ¿no? Ajá, pero al final, digamos, si el acelerómetro es de tres ejes, pues podrías también sacar ahí la forma en la que camina la persona. Sí, al final nada más es adaptar lo que ya existe, generar una nueva solución. Exactamente. Sí. Digo, Entonces, al final es el trabajo de un ingeniero, ¿no? Al final es a lo que vamos, o sea, es llegamos a nuestra lo mismo. chamba. Exacto. Sí, y bueno, o sea, digo, tan sencillo como un termómetro o tan complicado como un electroencefalograma, ¿no? O sea, porque también ya avances con estudios de electroencefalograma, pues ha habido muchos avances. O sea, tanto así que hasta ha impactado dentro del marketing, ¿no? O sea, Sí, no sí. nada más dentro de la salud. No, no, el neuromarketing ahora es algo que, pues, como puede ser muy bueno, como puede ser muy malo por la cantidad de información que puedes arrojarle a una empresa, ¿eh? Pues O es sea, que, o sea, al final ahí es donde entra la, pues, la ética, ¿no? O sea, la ética de trabajo como ingeniero y como, ahora sí que aplica la frase de Spider-Man, ¿no? De un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque, pues justamente es demasiado poder podrías tener el control de la persona, ¿no? sí, o sea, no es como que vas a controlar a la Ah, persona no. directamente, sino que No, pero vas pues a... manipularla de cierta manera, ¿no? Sí, exacto, o sea, a lo mejor, no sé, le pones un electroencefalograma de 5 electrodos y por medio de eso tú empiezas a ver la activación cerebral, ¿no? O sea, qué tan Ujú. atento, qué tan distraído está. Entonces ponle un comercial y vas a ver qué tan atento estuvo a tu comercial o qué tan distraído, o no sé si está cansado, si tiene sueño. Todo eso pues ya se puede saber, ¿no? Sí, sí. Sí, digo, es mucho poder y hay personas que pueden utilizarlos con fines pues no muy buenos, ¿no? Sí, es correcto. Y por ejemplo también, no sé, los rayos X, ¿no? O sea, para sacarte tus placas y todo eso. O sea, digo, incluso antes igual era, por ejemplo, sacarte una radiografía
de la boca para el dentista y todo eso, tardaban de repente a veces unos días en entregártela, ¿no? Hoy en día vas y te hacen una impresión digital y, o sea, el mismo día que vas, ahí luego te la entregan. Sí. O sea, y eso, bueno, yo me acuerdo que todavía hace como 3 años, me saqué una radiografía de esas de las que te entregan, después de 2, 3 días, ¿no? Y Sí. ya hace poco me saqué una igual y pues, luego, y es de, no, pues sí ha avanzado este pedo, ¿no? Sí, claro. No, y va a seguir, ¿no? Porque al final cada vez la electrónica, por ejemplo, es más barata, Sí, los dispositivos cada vez son más pequeños. O sea, ya estamos llegando o sea, yo que estoy aquí en el área de nanotecnología, en las conferencias o eso que luego dan, ya estamos llegando como, o sea, no nosotros, nuestro grupo, sino como humanidad, ya estamos llegando a los límites del silicio. Entonces, ya estamos hablando de dispositivos que empiezan a ser moleculares a ese grado, o sea, entonces la cantidad de dispositivos y de cosas que se pueden llegar a hacer más adelante va a ser impresionante, o sea, lo que vemos ahora es, yo creo que la punta del iceberg de todo lo que se puede llegar a hacer, porque también la inteligencia artificial está en apogeo y se está desarrollando como nunca antes, porque el poder computacional se está agrandando igual cada día más, cada día más. Entonces, pues por eso vemos ahora celulares que pueden tomar fotos con 100 gigapíxeles y cosas que hace, ¿qué te gustan? ¿8 años? A ajá, duras penas traían cámara, ¿no? Entonces, sí. y ahora ya puedes hacerle zoom y ver la luna porque pues traen algoritmos de inteligencia artificial que te ayudan con un montón de cosas y demás, y los lentes son geniales y ¿Sabe? el peso del dispositivo sigue igual que uno de hace 8 años, ¿no? O sea, no ha Sí, cambiado. Pero la electrónica adentro es totalmente diferente. O sea. no, y yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, hace que serán 15 años más o menos, que iban en la boca, eh, que en ese tiempo tomar una foto con 11 megapíxeles ya era de, no manches, es un chingo, que no sé, y no solo son cámaras robóticas, un celular no puede acceder todavía a eso, y no sé qué, y sí, ahorita ya es nada. Sí, O sea, exacto. ya es cualquier dispositivo lo trae, así que, sí, no, pues, está bien, ¿no? Pero te quedas corto. Y en muy poco tiempo, realmente. Y bueno, también algo que a mí en lo personal me impresiona bastante es los avances en impresión 3D y que incluso pues, estén la parte de impresión de órganos, ¿no? O sea, Claro. no está cabrón. Recuerdo que hace, pues, no sé, qué te gusta, 20 años, estaba como medio en apogeo el rollo de la clonación y todo eso, que decían, ¿no? O sea, si te clonan y que es para sacarte órganos y demás, que la cuestión ética no sé, un rollo de cosas así, ¿no? Pues ahora ya ni siquiera se necesitaría, ¿no? Porque pues te imprimes tu hígado, bueno, no, tal vez el hígado, no, pero no sé, te imprimes un No, pero páncreas, ¿no? A lo mejor, o cosas así, no o sé. simplemente tejido, ¿no? Tejido muscular, simplemente. O sea, con eso, piel, por ejemplo, para la gente que ha sufrido quemaduras graves o eso. eh, Impresión de materiales biocompatibles, por ejemplo, para hacer un sustituto de un hueso, ¿no? De alguien que se cae, se rompe la cadera, por ejemplo, y Sí, pues son huesos que normalmente ya no se recuperan al 100, pero si pudieras hacerle una prótesis biocompatible, o bueno, con material biocompatible que se le pueda poner, o sea, pues estaría genial, ¿no? sí, porque digo, al menos acá lo más que llegan es que te ponen las placas, ¿no? Sí, Que de son metal, de metal, ¿no? De titanio, titanio. pero pues ya eso ya Pero el está titanio también, quedando. el titanio también ya se puede imprimir. Ah, Y sí. sí, hay una impresora que la produce una empresa australiana que imprime titanio. Entonces, materiales, digamos, para imprimir, ya puedes imprimir hierro, titanio, cobre, níquel, algunas aleaciones de plata. Pues, o sea, hay un montón ya de materiales de metales imprimibles. Madres. Ah, pues está muy chingón. Sí, sí, sí.
Digo, y a la vez, de repente, no sé, a la gente le podría causar algo de miedo, ¿no? No, o sea, digo, si uno como ingeniero de repente sí se sorprende y dices, no manches, ya están haciendo esto, imagínate a las personas que no estén familiarizadas con todo eso, o sea, pues, yo creo que sí les ha de causar cierto impacto, ¿no? O hasta desconfianza, porque ya Sí, ves sí, que pues, luego, o sea, hay mucha gente que por ignorancia pues desconfía y sacan sus teorías conspiranoicas y todos sí. esos rollos, ¿no? Pero no, o sea, al final es para beneficio de la humanidad. Y Claro, como todo, ¿no? O sea, se puede usar para el bien o para el mal. O sea, finalmente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos de los más grandes desarrollos que vas a encontrar pues, son pues, en la pagados guerra, ¿no? por DARPA, exacto. Y DARPA, pues, es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, hacen un gran avance para la ciencia, por supuesto, porque han generado, te digo, o sea, son proyectos a los que les mete el gobierno de los Estados Unidos una cantidad inmensa de dinero con tal de que lo terminen, o sea, y lo saquen en tiempo, ¿no? O sea, entonces ahí tú no te restringes porque si necesitas un equipo, por si necesitas un material, y si ese material solo lo producen en el Congo o no sé dónde, y pues ellos pueden ir y traértelo y lo puedes hacer. La cosa está en que el resultado al final lo va a usar el gobierno de los Estados Unidos a conveniencia de ellos, ¿no? A Sí, discreción de ellos. no es muy ético que digamos, ¿no? Sí, exacto. O sea, en cierto modo, pues ahí es donde ya empieza a haber algunas otras problemáticas, ¿no? Pero de que se puede y de que cada día la competencia tecnológica es mayor, cada día es mayor. Sí, no, está cañón. Y bueno, saliendo un poco de la parte tecnológica, por decirlo de algún modo, que es donde más pues, nos movemos, bueno, ves que siempre ha habido como mucho bullying para la ingeniería civil y demás. Me encontré por ahí unos datos que al final de cuentas, la ingeniería civil se aplica, por ejemplo, en la construcción de hospitales, ¿no? Construir hospitales mucho más eficientes, más resistentes y todo eso. Y son cosas que luego las personas no ven y dicen, pinches administradores, ingenieros. No, pero esos son los industriales, ¿no? Los ingenieros industriales. ¿Sí? Ah, Sí, cierto, sí, los no, civiles sí. sí hacen. No, entonces sí, los civiles sí son respetados. No, perdón, me Sí, sí, sí. equivoqué. No, No, pero son los bueno, industriales. de todas maneras, comúnmente uno piensa en ingeniería, bueno, al menos en lo personal, y piensa más como en tecnología, en electrónica, programación, cosas así, ¿no? Y deja de lado la parte de ingeniería civil, que sí hay muchas personas que tienen esta idea del ingeniero como ingeniero civil y construir el casco y todo eso, ¿no? Porque no sé si alguna vez te llegaron a decir, y vas a usar tu casco y que no sé qué. No, yo no soy Sí, de sí. esos. Sí, sí, no. Pero sí, pues por ejemplo, ahí en el caso de los ingenieros industriales, ellos llegan a tener una mejor percepción, por ejemplo, simplemente del, de lo que es el confort, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los desarrollos tecnológicos, algo que los ingenieros mecatrónicos, electrónicos, mecánicos no tienen para nada es un buen diseño ergonómico, por ejemplo, ¿no? ¿Es Sí, funcional? Sí. ¿Es bonito? No. ¿Es ergonómico? Tampoco. Y entonces ahí es donde dice, ¿verdad que sí me necesitas? Entonces ahí sí. ya empieza la necesidad de las otras áreas, ¿no? ¿La Entonces, verdad, por ejemplo, puto? un, un- un industrial obviamente te va a decir, pues ¿sabes qué? Pues es que si vas a diseñar simplemente una silla, ¿no? ¿Para qué quieres la silla? ¿Para trabajo en oficina? ¿Para que pueda jugar videojuegos? ¿Para que esté sentado ahí 8 horas? ¿O para qué lo quieres, no? Sí, Y a partir de ahí el industrial te va a decir la mejor forma o la mejor altura, a lo mejor no el mejor diseño, pero sí la mejor altura, la mejor posición, la mejor distancia es esta. es como Y un diseño ahora sí, óptimo, ¿no? exacto, ahora sí tú a lo mejor diseñador industrial, pues hazte el diseño. Tú ingeniero mecánico, pues maquina las partes y haz los CADs necesarios, simulaciones de esfuerzos, ¿no? Y ya tienes una silla, ¿no? Pero pues Sí. involucraste a varias áreas. Sí, hay toda una ingeniería detrás de todo y o sea, a veces pues, la gente no lo piensa, ¿no? Es lo que te decía, o sea, vivimos con todo esto pues, ya de manera común, o sea, ya es algo que siempre vemos y no nos podemos a pensar como que hay detrás de toda esa ingeniería, ¿no? Sí, pero yo creo que o sea, mi idea es que los mejores,
o los productos más exitosos del mundo han sido diseñados por un equipo multidisciplinario, sí o Sí, sí. sí, eso es indudable, realmente, o sea, uno no puede hacer todo. Digo, a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta hace, tal vez está 100 años, 150 años? Pues sí, como en la era de, digamos, de los inventos, ¿no? Sí podría una sola persona como aventarse casi todo, ¿no? Pero ya actualmente no, o sea, ya es Sí, ridículo alguien que quiera decir, yo me voy a hacer, no sé, un robot completo yo solo, ¿no? Pues no, sí, no, no. no, es imposible. Y bueno, aquí quería rescatar una cita que encontré de un tal Prior, no sé quién sea, la verdad, no lo investigué, porque es de 1988, que decía que los planos de los hospitales son esencialmente un registro arqueológico que encierra en sí mismo una genealogía de la ciencia médica. Y es lo que te mencionaba, ¿no? O sea, al final puedes ver, o sea, ahora sí, conforme han pasado los años, cómo los hospitales pues se van renovando y van cambiando todas sus estructuras, ¿no? Con el fin, pues, de optimizar los trayectos, pues, incluso hasta si se necesitan las rampas o los elevadores para discapacitados, o hasta los baños, ¿no? Para Sí, discapacitados. O sea, sí. todo eso, pequeños detalles que es, pues, toda una ingeniería detrás y, te digo, la gente luego les hace bullying como a los industriales, ¿no? Y a los civiles, pero creo que todavía les tienen cierto respeto, pero como Sí, que claro. no tanto. No, sí. Todas las Sí, que sean catalogadas como ingenierías, todas las profesiones tienen su porqué, ¿no? sí, todos tienen su... Incluso las artes, o sea, es algo que, por ejemplo, mucha gente no llega a comprender que, por ejemplo, las artes en un momento dado todo el mundo vamos a recurrir a ellas, ya sea la música, ya sea la pintura, ya sea el mismo cine, ¿no? Entonces, pues son gente que dedicó su vida a eso y todas tienen su mérito, ¿no? Pero pues sí, Sí. la gente hay veces que como que no lo toma, no toma en perspectiva todo eso porque pues se cierran en su mundo. Y bueno, ahorita con ese comentario, me recordó, no sé si has visto los memes, o las publicaciones donde dicen, a ver si ya aprenden que es mejor pagarle a un científico tantos miles de millones que a un Ah, futbolista. claro. Sí, Y digo, sí, ¿no? O sea, me parece acertado y me parece como curioso el hecho de que, pues, la industria que más gana alrededor del mundo, pues, es la industria del entretenimiento en general, ¿no? claro. O sea, y es más probable que alguien que sea un buen actor se haga millonario a que alguien que sea un premio Nobel de física se haga millonario. Sí, sí. Y si ves las aportaciones, como en prioridad, pues nada que ver, o sea, al final sí, o sea, las personas necesitamos, este, ¿cómo se dice? Momentos de esparcimiento y entretenernos y ver películas y todo eso, ¿no? Al final es parte de nuestro ser, pero sí es cierto que es más importante meterle a la investigación y a la tecnología, ¿no? Pero, Claro, pero es que digamos que no es hasta que se tienen crisis como la que estamos viendo ahora que se dan cuenta los gobiernos, las industrias y todas las demás áreas donde realmente se debería de haber estado poniendo el dinero desde hace mucho, ¿no? O sea, sí, simplemente yo creo que no hemos sacado nosotros los números en México, pero yo estaba viendo en España en funcionarios públicos rebasan como por 1000 personas a los funcionarios de salud pública. Entonces es ahí donde dicen, ¿no? ¿Dónde deberíamos de aplicar el recorte realmente, ¿no? Porque a estas ujú, alturas, pues un diputado no te va a estar atendiendo que no te mueras por coronavirus. Y un médico sí. Y los médicos pasantes que les dan 900 pesos o algo así, eh, pues ahí están también, ¿no? Al pie del cañón, ofreciendo sus vidas, porque ni siquiera están ofreciendo solo su tiempo, sino sus vidas, y para que les dan un pago, o sea, muy malo, o sea, realmente es muy malo. Y así sí. con todas las áreas de la ciencia, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, digamos, esperemos que este tipo de crisis, fuera de todas
ventajas y beneficios ecológicos que ha traído, pues también traiga ese impacto en la conciencia social de valorar más la ciencia y todo lo que realmente en un momento como este nos podría sacar adelante, ¿no? Y no solo la ciencia salud, sino la ciencia, por ejemplo, económica, que va a ser la que resuelva el problema que viene después, ¿no? La Sí, ciencia tecnológica, que va a ser la que ayude a tener los equipos necesarios para poder resolver el problema. Entonces, pues sí, la parte de la comunicación, como dices tú, pues hay veces que, digamos, se confunde entre lo que es realmente el arte y lo que son los circos, ¿no? Podríamos llamarle. Entonces, pues bien decía por ahí alguien, ¿no? Al pueblo de México dale pan y circo y los tienes contentos. Y sí, eso ha sido nuestro mal. sí, Pero desde bueno, siempre. afortunadamente ahora los medios de información ya son muchos, o sea, ya no es como que digas, pues es que dependo del noticiero de la noche para enterarme qué pasó, ¿no? O sea, en este momento tú abres Twitter, Facebook, o alguna página, tú puedes entrar a cualquier medio digital y en cuestión de segundos tú estás informado, ¿no? Ahora lo único que hay que saber es diferenciar entre una noticia real y las fake news, Sí. que también son un negociazo. Bueno, ya hablando como de cuestiones como más a futuro, pues yo creo que podemos aprovechar esta crisis, o sea, en el sector de la ingeniería como para crear nuevas ideas, ¿no? O sea, y sí, nuevas soluciones y despertar nuestra creatividad, porque hay veces que pues uno se traba y dices, no, y necesitas como un madrazo de la vida o de lo que sea, Sí, pero para que como que se te prenda el foco, ¿no? Y sí, por pues, ejemplo, bueno, no sé, yo creo que no estás familiarizado, pero hay un anime que se llama Sword Art Online, en donde ahí se inventaron un dispositivo que se llama sistema de inmersión completa. Entonces, lo que hacen, se ponen un casco, supongo que es como si fuera de electroencefalograma, pero pues ya con más desmadre de inteligencia artificial y un chingo de cosas, ¿no? Se ponen el casco y se meten dentro pues, del juego, tal cual, digamos que como que su conciencia se mete al juego. Entonces, prácticamente es como vivir dentro de una realidad virtual. Entonces, fuera de que eso estaba sorprendente y demás, hay un momento en la historia de ese anime en el que ayudan a una niña que no se puede, no recuerdo bien si no se podía mover o algo así. Entonces, ella podía convivir con personas, o sea, porque estaba aislada, no podía tener contacto con nadie. Podía tener ese contacto a través del juego, o sea, se metía y empezaba a convivir con personas, conocía gente, comía, o sea, hacía, digamos, lo que toda persona normal podría hacer y, digo, con los extras que un videojuego te puede ofrecer, ¿no? claro. Y además de eso, creo que a través del mismo sistema, podían, o estaban diagnosticándole la enfermedad o ayudándoles de alguna manera. El chiste es que eso fue de, no manches, es que sí, o sea, yo creo que eso sí está alcanzable y es como algo que nos podría esperar en un futuro tal vez cercano, ¿no? O sea, que a través de dispositivos como de realidad virtual, realidad aumentada, poder, pues, llegar a diagnósticos todavía más precisos, ¿no? Sí, sí, pues sí. En un futuro yo creo que eso se va a poder lograr, ¿no? Bueno, si no exactamente igual, pero pues algo similar. Pues, cuando salió Star Wars y que todo el mundo se sorprendió por las teleconferencias que mostraban ahí, ¿no? Al día de hoy nosotros tenemos mejor calidad. Sí. No, digo, o sea, por ejemplo, si esa nos vamos, ya ves que el celular se supone que nació la idea de Star Trek, ¿no? Ujú. Sacaban su cajita y que se comunicaban, o sea, ahí nadie tenía idea de que, bueno, no existía el pinche celular, ¿no? Y nadie tenía como esa idea y decían, no, pues es que esa cajita para comunicarte y acá, y pues a partir de eso salió la idea del celular. Pues es que es como dicen, ¿no? O sea, al final la realidad supera la ficción.
digo, lo que se considera como ficción, ¿no? Porque luego se confunde con fantasía, pero Ujú. hablando de ficción, pues sí, comúnmente Pues sí. siempre es posible alcanzarlo y superarlo. Y pues no sé, creo que hemos abarcado bastante bien los temas. Algo que quisieras decir para ir No, pues concluyendo. nada, pues como siempre, un gusto y pues manténganse sanos, manténganse con con la actitud positiva, porque al final, pues esto, pues va a pasar, ¿no? Al final, como todas las crisis que se han tenido antes, esto va a pasar, pero pues siempre hay que tener una actitud positiva para enfrentar lo que está pasando y lo que viene, ¿no? Y pues como hemos dicho, ¿no? O sea, apoyarnos unos a otros. Si en tus posibilidades está ayudar a los demás, ayúdalos. Y si en tus posibilidades también está quedarte en tu casa y no exponerte, pues no te expongas. Pues ya, ¿no? O sea, de ahí en fuera creo que todo siempre va a ser responsabilidad de cada quien y ser socialmente responsables en esta ocasión. O sea, a lo mejor cuando tuvimos el terremoto en el 2017, lo que se necesitaba era que la gente estuviera afuera ayudando a limpiar, a quitar. Ahora lo que se necesita es que la gente esté adentro, ¿no? Entonces, si en tus posibilidades está, pues quédate adentro. Y si tienes que salir, pues sal, pero pues mantente sano, ¿no? Mantente higiénico. Sí. Ah, y bueno, algo que se me había pasado preguntarte, la cuestión del encierro no te ha afectado, así como en cuestiones de ansiedad o algo así. Un poco, pero la verdad que como el jardín de aquí donde yo vivo está bastante grande, entonces luego salgo, camino, subo, bajo las escaleras, y entonces procurar hacer eso. Y digamos, como te digo, aquí aún no está realmente restringido el que no pueda salir definitivamente, pues hay veces le doy la vuelta a la cuadra o voy hacia el río, porque tenemos aquí el río Charras bastante cerquita. Entonces, voy al río y ahí puedo estar viendo los gansos, ¿no? Aquí no Ujú. se cansan. Entonces, pues eso, ¿no? Hacer alguna de estas otras actividades. Sí, sí, pues bueno, entonces igual lo mismo que Javier, ¿no? O sea, manténganse en sus casas en la medida de lo posible. Yo creo que esta situación de crisis, pues podemos amortiguarla, porque al final siempre con las crisis vienen grandes aprendizajes y grandes oportunidades de crecer como personas, tal vez en negocios, en aprendizajes académicos, etcétera, en muchas cosas, ¿no? Solo hay que aprender a verlos y pues, cuidarnos, mantener todas las medidas de higiene y pues no, ahora sí que sería todo por este programa. Muchas gracias, Javier, por esta No, de plática. que Siempre es un gusto tenerte por aquí. ya sabes, cuando quieras. Pues nos estamos pasando al estado estacionario. Nos estamos despidiendo de toda nuestra audiencia. Recuerden, síganos, suscríbanse, compártanlo en esta época de encierro para que escuchen varias horas de estado transitorio y se entretengan un poco. Pero bueno, les recuerdo, yo soy su amigo Armando y esto es todo. Bye.